Pues bienvenidos nuevamente mis amados hermanos, amada iglesia, amigos, seguidores de Cristo. Estamos en una transmisión más de aprender y estudiar de la palabra de Dios. Y pues bueno, estamos entrando en un tema, como hemos estado viendo, pues de la historia de la iglesia. Un tema en lo personal muy apasionante porque en él podemos aprender de lo que Dios ha hecho estos 2000 años, cómo Él se ha movido por el poder de su Espíritu Santo, cómo ha estado siempre con la iglesia, ha sido siempre Él maravilloso. Y pues bueno, en realidad, hermanos, siento en mi corazón hacer un comentario relacionado con lo que estamos viviendo en este tiempo. Y escucho mucho, no solo del mundo, sino de muchos pastores y siervos de Dios, este énfasis en mencionar esto del nuevo orden mundial. Y bueno, hablando de la historia de la iglesia, no entiendo por qué hacen tanto énfasis en ese punto, si el orden mundial comenzó en Génesis 3, cuando el hombre cayó. Desde entonces este mundo está gobernado por el diablo, y por 2000 años la iglesia ha sido guardada. No puede estar peor la situación hoy que vivieron los cristianos del primer siglo, o aquellos que vamos a estudiar en el tiempo del oscurantismo, donde en el nombre de Dios se asesinaron a más de 50 millones de cristianos. Entonces, nada más digo esto porque me da celo, ¿no? Cuando veo que se meten en un tema tan obsesivo, como si fuera algo que nos debería de preocupar. En realidad este mundo siempre ha estado en un destino hacia la maldad, e inclusive, me estoy adelantando mucho creo yo, pero la Biblia nos enseña que la apostasía va a llegar. Entonces no sé cuál es la obsesión. Al contrario, pienso que hacer énfasis en eso habla de la falta de entendimiento y visión de lo que es entender el cristianismo. No me imagino yo a los cristianos del primer siglo preocupados que si César ya impuso ciertas normas la verdad no sé por qué, pero bueno, bienvenidos nuevamente a una transmisión más. Y bueno, en la transmisión anterior ya vimos el ambiente materialista y pagano espiritual que se vivía en la ciudad de Éfeso. Y en este tiempo vimos que el apóstol Pablo sembró el evangelio en esta ciudad, y Dios, a pesar de esta gran guerra espiritual, por su poder, llamó a gran pueblo de esta ciudad para él. Y aquí en esta ciudad se fundó una iglesia grande, una iglesia creciente y madura. Y bueno, en la sesión anterior vimos la comisión, cómo Dios describió al ángel de esta iglesia y le dio algunas cosas a decir para la iglesia de Éfeso. Y también vimos a Cristo cómo se presentaba en ciertas cualidades que esta iglesia necesitaba entender de él. Es importante también entender que lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, estamos estudiándolo en el tiempo cuando la iglesia ya tiene unos 30 o 40 años de fundada, porque esta iglesia se funda aproximadamente en el año 60-65 después de Cristo, y el apóstol Juan escribe el Apocalipsis ya a finales del siglo, es decir, que ya han pasado años. Entonces, lo que le está diciendo Dios a esta iglesia ya es después de 30 años de haber tenido una vida como ministerio, como vida espiritual, y obviamente ya han pasado cosas. Y esto es importante porque esta iglesia se había agotado, que es un tema que no hemos todavía abordado, pero es una verdad que vamos a ir aprendiendo y que vamos a conectar también para nuestra vida. En esta ocasión vamos a hablar de los reconocimientos que Dios hace a esta iglesia y la conexión que tiene con nuestra vida el día de hoy, esta importancia. Entonces, bueno, estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Aquí está nuevamente la ubicación en donde esta iglesia se fundó, en Asia Menor, en Turquía el día de hoy. Y bueno, también estábamos viendo, nada más para recordar, que bueno, Dios aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos está dando el cuadro de la historia de la iglesia. Y en verdad creo yo, lo afirmo de corazón y convicción, que la mejor forma de entender lo que pasó estos 2000 años en la historia de la iglesia, pues es entender lo que Dios describe como cualidades espirituales e importantes en estos dos capítulos de Apocalipsis. Y bueno, son 7 etapas de la iglesia, y bueno, la primera etapa es la que estamos estudiando,
la iglesia de Éfeso, que describe la era apostólica, el tiempo desde que se fundó la iglesia hasta el año 200, y vemos todo esto revelado en la palabra de Dios. Entonces seguimos estando viendo la iglesia de Éfeso, la iglesia agotada, pero segunda parte. Y ahora vamos a ver pues el reconocimiento, es decir, las cosas que Dios aquí en Apocalipsis reconoce de esta iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por estar nuevamente meditando en tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y aquellas personas que ahorita están escuchando este mensaje. Yo te ruego, Padre, como siempre, que sea tu verdad y solo tu Espíritu Santo quien siembre la verdad en el corazón de cada uno de nosotros, y que tú conoces las necesidades, las luchas de cada uno, y que tú, Señor, a través de ello, pues siembres aquella esperanza, aquella verdad que quieres resaltar para los corazones. Señor, háblanos tú en esta reunión, en esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, estableciendo todo este contexto previo, vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis 2, pero ahora el versículo 2, Apocalipsis 2, 2. Y bueno, como siempre, estoy procurando hacer énfasis en la escritura, y bueno, aquí en la presentación, pues vamos a ver lo que dice la primera frase del capítulo 2, versículo 2 en Apocalipsis. Y bueno, ya después de haber dado, repito, la comisión y de haber establecido el perfil de las cualidades de Cristo para esta iglesia, ahora dice el versículo 2, está hablando el mismo Señor Jesucristo y dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué quiero hacer énfasis con esta declaración? Los ojos de Jesús son penetrantes y nada se les escapa. Es algo que vamos a ver de una forma muy importante para entender de nuestras vidas. Otra cosa entonces que tenemos que entender es que Cristo todo lo sabe. Esa es la implicación de esta declaración de Jesucristo cuando dice: yo conozco tus obras. A Dios no se le escapa nada, a nuestro Señor, Él todo lo sabe. Las 7 iglesias que vamos a estudiar en Apocalipsis, todas, a cada una, Cristo le dice: yo conozco tus obras. Es el énfasis que Dios va a hacer en este tiempo de descripción de la historia de la iglesia a través de estas 7 cartas, o estas 7 iglesias, estas 7 cartas a las 7 iglesias. Ahora, aquí en este punto de entender el énfasis que hace Dios de conocer las obras, quiero también ocupar un momento para hacer una conexión entre estas 7 iglesias a las cuales Dios describe en Apocalipsis y a las 7 iglesias o grupo de iglesias a la que les escribe el apóstol Pablo, y también a la misma vez hacer una conexión con las 7 parábolas del misterio del reino de los cielos mostradas en Mateo 13. Dios, en su infinita sabiduría, en el Nuevo Testamento nos ha dado una conexión perfecta entre las cartas de Pablo, entre las cartas de Juan aquí en Apocalipsis, y las parábolas, repito, del reino de los cielos en Mateo 13. Esto para mí es una gran afirmación en mi fe de que la Biblia es un libro sobrenatural y de que no pudo haber habido un humano, por muy inteligente, teniendo una diferencia de cronología y de trasfondo, inclusive de persona, para poder hacer una conexión tan precisa entre estas 7 cartas de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, y las 7 cartas o grupo de cartas de Pablo a las iglesias, y, repito, las parábolas en Mateo 13 del reino de los cielos. Y bueno, aquí voy a tratar de esforzarme a hacer la conexión, porque vamos a ver las implicaciones también para nuestra vida y de la sabiduría de Dios para poder entender cómo puedo yo aprender de esta conexión. Y bueno, aquí tenemos en la presentación esta correlación. Cuando uno observa, se da uno cuenta que hay una carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, y de repente uno va a Apocalipsis y vemos que también existe
el Señor Jesucristo a través de Juan hablándole a esta iglesia. De repente también ves que en el libro de Colosenses aparece por 4 veces únicamente en toda la Biblia la palabra o la ciudad Laodicea. Entonces uno se empieza a dar cuenta que son 7 iglesias o grupo de iglesias a las que les escribe Pablo y también Juan, y entonces uno se empieza a dar cuenta que de alguna forma el Espíritu Santo va a hacer una conexión, y la conexión es que existe una correlación entre las iglesias que se describen en Apocalipsis y las iglesias que Pablo les escribe. Ahora, de forma directa, no hay problema para entender que la carta de Apocalipsis dirigida a la iglesia de Éfeso corresponde con la carta de Pablo a los Efesios. Y bueno, esta corresponde con la primera iglesia que comenzó la historia de la iglesia, que es la de Éfeso, como hemos visto, los primeros casi 200 años, y comienza con la parábola del sembrador también, que vemos en el libro de Mateo capítulo 13. Y en realidad es así porque la iglesia de Éfeso es la iglesia de la siembra, es la iglesia que comenzó a sembrar la palabra de Dios en el mundo, y desde un principio Dios en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, nos habla de que es una guerra espiritual y de que no toda la semilla va a caer en buena tierra, y que siempre va a haber en el proceso de la siembra del evangelio fruto falso y fruto verdadero, y eso Dios lo anunció desde el principio. No nos debe sorprender y no debemos esperar otra cosa. Dios así lo dijo hablando del reino de los cielos, que es la evidencia física del reino de Dios. Ahora, cuando vemos la iglesia de Esmirna, es la iglesia que vamos a ver más adelante que sufrió la gran persecución. Es la iglesia que sufrió las 10 persecuciones de 10 emperadores del Imperio Romano. Bueno, cuando uno lee la epístola de Pablo a los tesalonicenses, nos damos cuenta que fue una iglesia grandemente perseguida y hubo mucha muerte. Tan es así que Pablo menciona aquí el arrebatamiento como una esperanza para los que ya durmieron, hablando de aquellos creyentes que han perdido su vida por haber sido fieles al Señor. Así que la conexión está clara. Y bueno, la cizaña y el trigo es algo que se empieza a ver precisamente después de las primeras etapas de la iglesia. Empieza a verse que hay falso cristianismo y un falso reino de Dios, que en realidad es de los cielos, porque es el físico, porque el verdadero reino de Dios, ese es auténtico, es cuando nacemos del Espíritu Santo, pero bueno, no quiero ahondar en esos detalles. Luego la iglesia de Pérgamo, que es la tercera etapa, corresponde a la iglesia de Gálatas, porque en la iglesia de Gálatas se apartaron de aquel que los había llamado por gracia. Y es lo que vemos en la tercera etapa de la iglesia, cuando la fe del cristianismo se empezó a apartar de la gracia, buscando la vida exterior por encima de la vida interior. Y bueno, esto de la semilla de mostaza es increíble, porque precisamente en el siglo, entre el tercer y quinto siglo, es cuando el cristianismo, de ser un pequeño remanente en un lugar, de repente se hizo la religión del imperio. Y así es como la semilla de mostaza se ha manifestado, porque de ser algo pequeño sale un gran árbol, que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas, y siempre en la Biblia las aves están conectadas con la guerra espiritual y los demonios, hablando de cómo este crecimiento exponencial del evangelio produjo una guerra en donde gran parte de este cristianismo se hizo falso y fue invadido por una falsedad espiritual. Y bueno, la iglesia de Tiatira describe este tiempo de oscurantismo en donde la iglesia se corrompió por 1000 años, apartando del evangelio a la gente común y de todas las cosas que tenían que ver con el progreso y el conocimiento. Y pues bueno, la iglesia de Corinto, la que habla de la corrupción en la iglesia y cómo, ¿verdad?, tanta carnalidad apartó al cristianismo. Y bueno, es aquí donde surgen las 3 medidas de harina, que son los 3 grupos grandes de los movimientos cristianos que se pueden identificar: la iglesia ortodoxa, protestante y católica. Y dice la Biblia que las 3 medidas de harina se leudaron. Y en la Biblia la levadura siempre tiene que ver con el pecado y la mala doctrina. Luego después Sardis, que corresponde a la iglesia que regresó a la Biblia,
hablando de la iglesia de la Reforma, y Romanos habla de doctrina, la Biblia, pero es la iglesia del tesoro escondido porque en realidad, aunque llegaron a la Biblia, y no lo voy a decir todo, fue una iglesia que no tuvo vida. Y es una iglesia que en medio de todo sí hubo un tesoro escondido, es decir, había un grupo en verdad que buscó a Dios. Posteriormente viene la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera. Y la iglesia de Filipenses, cuando Pablo les escribe, es una iglesia que era responsable con las misiones. Y Pablo les reconoce esta grande cualidad, y por eso la conexión es bien clara. Y obviamente la perla de gran precio es la iglesia. Y este tiempo, la perla de gran precio, la iglesia, tuvo su mejor tiempo de predicación del evangelio en todo el mundo. Fue la edad dorada de misiones. Y por último, la iglesia de la Odisea corresponde con la iglesia de Colosenses. Y bueno, sabemos que la iglesia de la Odisea, y repito, ya me estoy adelantando mucho, es la iglesia última antes del arrebatamiento, esa iglesia que se dice rica pero está pobre en espíritu, esa iglesia que tiene a Cristo afuera y no tiene en verdad vida, esa iglesia que procura más los derechos del hombre que los derechos de Dios, y es una iglesia altamente espiritual pero no bíblica. Tan es así que en Colosenses Dios les dice que no tienen por qué estar adorando a los ángeles y haciendo culto a los seres espirituales fuera de Dios. Y bueno, en realidad cualquiera puede ir viendo en una forma personal la conexión espiritual tan directa que existe entre las cartas que están escritas en Apocalipsis y las cartas que escribió el apóstol Pablo y la parábola de Mateo. Ahora, en este punto, la red, en la última, es la red donde dice la Biblia que se va a pescar en el último fin del siglo, y en esta red va a haber peces buenos y peces malos. Está hablando de la realidad de que no todo lo que dice ser cristiano es verdaderamente cristiano. Y bueno, ahí les digo, Dios ha dejado en una gran sabiduría una conexión. Ahora, ¿por qué quise meter esto en este momento, esta correlación? Bueno, porque quiero que veamos lo que Dios le hace énfasis a la iglesia de Éfeso en el libro de Pablo, en la epístola del apóstol Pablo. ¿De qué estamos hablando? De que el Señor Jesucristo conoce las obras. Ese es el punto, no quiero que lo perdamos. Empezamos viendo esta frase: yo conozco tus obras. Y vamos a ver en los versículos siguientes de Apocalipsis el énfasis que hace Dios en la iglesia de Éfeso, de que era una iglesia grandemente orgullosa de sus obras. Era una iglesia que trabajó arduamente. Es la primera iglesia, la primera del primer siglo. Pero vamos a ver que hay algo que tenemos que entresacar de esto, que no podemos perder de vista cuando Dios lo enfatiza a la iglesia de Pablo, hablando de Éfeso, en este punto. Así que bueno, entendiendo la correlación, vamos a ver qué enseña Dios de las obras en la carta de Pablo a los Efesios. Y bueno, el asunto que quiero rescatar o destacar de esta iglesia, que ahorita vamos a ver, le reconoce Dios sus grandes obras. El asunto que quiero aclarar es que las obras, voy a primero a declararlo y después a demostrarlo con la Biblia. Es algo muy importante. Las obras no son para salvación. Repito, las obras no son para salvación, sino resultado de una verdadera salvación. Otra vez, las obras no son para salvación, sino resultado de una verdadera salvación. Ahora vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 2, hablando de esta correlación. Repito, Dios va a reconocer a la iglesia de Éfeso como una iglesia de muchas obras, de grandes obras.
Pero vamos a ver que Dios también quiere que tengamos mucho cuidado y pongamos mucha atención en la importancia de no desviarnos en el énfasis de las obras. La gran mayoría de los grupos religiosos hacen mucho énfasis en las obras y no tienen nada de malo en sí mismo. El problema es cuando se piensa que las obras son medio de salvación. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver la línea clara de que las obras jamás han sido el intento de Dios para salvación. Ahora, Efesios 2:8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, podemos desglosar este versículo para poder entender el valor y la importancia de las implicaciones personales. Primeramente dice aquí la Biblia, porque por gracia sois salvos. Está haciendo una declaración y dice que hay una forma de ser salvos. ¿Salvos de qué? No, la Biblia enfatiza mucho la condenación del alma por el pecado. Sabemos que el pecado es una herencia de Adán y que todos los seres humanos, según Romanos 5:12, hemos heredado ese pecado y no hay poder humano que nos quite esa realidad. Entonces, la Biblia sí habla de una condenación, pero en esta condenación Dios da una buena nueva, que eso es lo que significa evangelio. Y esta buena nueva es que por gracia sois salvos. La gracia es el favor de Dios que recibimos de Él sin merecer. Repito, la gracia es el favor que recibimos de Dios sin merecerlo. Entonces, lo que está diciendo el pasaje, primeramente, es que la gracia, el favor de Dios sin merecerlo, es lo que nos salva. ¿Sí? O sea, Dios está diciéndonos que la salvación es algo que viene de su gracia. Y esa gracia se consumó en la cruz del Calvario. A eso vino Cristo, a proveerle al hombre la salvación que no puede ganarse. El hombre está incapacitado para poder justificarse delante de Dios por el pecado. Y Dios lo sabía, y por eso en su diseño de redención, en su plan de salvación, desde la eternidad, Él decidió, en el momento en que el hombre cayera, empezar un plan para cuando Cristo viniera a la tierra y alzado en una cruz pudiera derramar la sangre para perdón de los pecados de todo aquel que quiera confiar en esa gracia. ¿Cuál? En esa provisión de Dios que no merecemos para perdón de nuestros pecados. Entonces, la única forma de recibir esa gracia es aceptando el regalo de Dios en la cruz. Pero bueno, estoy diciendo más cosas que voy a ir explicando. Dice aquí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, la acción de creer lo que la Biblia dice en torno a mi pecado y en torno a mi Salvador Jesucristo. Cuando yo acepto esta gracia y esta fe la apropio en mi corazón, esa es la forma en que la gracia de la salvación se hace mía. Y la Biblia, para no dejar duda de que la gracia es algo que se recibe, sin hacer nada, lo aclara la Biblia porque dice, y esto no de vosotros, o sea, no de nosotros. Nadie puede ser salvo por uno mismo. Dice, pues es don de Dios. Otra vez, la Biblia dice que es algo que está fuera de nosotros y que solo se recibe por gracia por medio de la fe. La fe en el testimonio de la gracia de Dios, que como lo he dicho, es la obra perfecta y redentora de Jesucristo en la cruz. Pero bueno, para sellar este punto, el versículo 9 de Efesios 2 dice, por si había alguna duda, el puro versículo 8 en lo personal me queda claro que la Biblia está diciendo que yo no merezco la salvación, pero su gracia me salva por medio de la fe y que en mí no hay nada que pueda darme la gracia, darme el perdón, darme la salvación. Pero por si no hubiera quedado claro,
Dios en su sabiduría lo deja ya literal y dice, no por obras. Ahora fíjense, quiero irme al principio. Vemos en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Pero ahorita estamos hablando de la parte de la salvación, no de la parte del servicio cristiano. Y la Biblia habla que la salvación, no el servicio cristiano, la salvación, el destino de tu alma y mi alma, no depende de lo que hacemos. Nadie sobre la faz de la tierra puede salvarse por sus obras. No hay obra suficiente para poder quitar la mancha del pecado que hemos recibido por herencia. El problema del hombre no es lo que hace, sino lo que no puede hacer, dejar de hacer, como es pecar, aunque tenga 1000 cosas buenas, con una mala, para Dios estamos condenados. Entonces por eso Dios hace énfasis y dice, no por obras. La salvación, mis amados hermanos, amigos, seguidores de Cristo, la salvación no es por obras. Nadie puede ganársela. No hay religión en el mundo que te dé la garantía de la salvación, porque todas las religiones apelan, se apoyan en las obras, y ninguna obra, no importa, llámese bautista, pentecostés, católico, musulmán, budista, protestante, lo que tú quieras, fiel pensador, mormón, testigo de Jehová, no importa, toda religión que se basa en las obras para pensar que eso le salva, está perdido. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, Dios está diciendo, yo me voy a encargar de que nadie se jacte de que es bueno para estar delante de mí. Nadie se puede gloriar. Dios se ha encargado de que todos nosotros caigamos en la cuenta de que somos unos miserables pecadores que solo por gracia, por el amor de Dios, podemos estar en la salvación, en la comunión con Él. Pero bueno, para explicarlo, quiero hacer esta declaración. No hay absolutamente nada en ti y en mí que nos haga merecedores, escúchalo bien, merecedores del perdón de Dios para ser salvos. No hay absolutamente nada. Tú y yo, en la condición pecaminosa que nacimos y en la que nos movemos hasta el día de hoy, lo que tenemos sobre nosotros es una terrible y profunda condenación delante de Dios por la eternidad. Así que por eso Dios tuvo que ofrecer la salvación gratuitamente, aunque no quiere decir que no tuvo un precio, no quiere decir que fue fácil, porque el que pagó el precio y al que le fue difícil fue nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando vino a la tierra sufriendo los vituperios que deberíamos de haber sufrido nosotros sobre Él. Así que bueno, no hay absolutamente nada en ti y en mí que nos haga merecedores del perdón de Dios para ser salvos. La gracia de Dios, ese es un punto que quiero que Dios deje claro en tu corazón. La gracia de Dios derramada en la sangre de Jesús en la cruz, o sea, ese es el medio de la gracia, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Repito, la gracia de Dios derramada en la sangre de Jesús en la cruz es la que nos puede hacer salvos. Y cuando hablo de esto, hablo de un acto que hace 2000 años ya sucedió, pero que Dios, siendo el Dios del tiempo, cuando tú, allí donde estás, de forma consciente, te reconoces pecador y reconoces este maravilloso regalo de Dios, y tú por fe, porque así dice la Biblia no dice que sea físicamente, es por fe, porque el reino de Dios
no consiste en comida ni bebida. No estoy hablando de ningún pan ni de ningún jugo de uva. Estoy hablando de la fe en la obra perfecta y literal y maravillosa de Cristo hace 2000 años. Cuando tú por fe te identificas con esa sangre bendita en la cruz y en una oración de fe a esta verdad dirigida al Padre, en el nombre de Jesucristo, esa sangre preciosa se vierte sobre tu corazón y te da la vida eterna. Al final voy a hacer la invitación a una oración para la salvación. Pero ahorita quiero simplemente seguir haciendo énfasis en el punto de la verdad de la Biblia sobre la gracia para ser salvos. Es la única forma, no hay otro camino, no hay otro camino. Solo la gracia derramada en la cruz del Calvario nos puede dar vida eterna. Así que yo te pregunto, ¿ya recibiste esa gracia en tu corazón para ser salvo? No te estoy hablando de si vas a una iglesia, no te estoy hablando si ya te bautizaste, no te estoy hablando si eres buena persona. Te estoy preguntando si ya recibiste esa gracia en tu corazón para ser salvo. Yo te ruego que estés meditando sobre esta verdad, porque esta verdad puede hacer la diferencia entre tu destino eterno, entre tu destino a la salvación o tu destino a la perdición por la eternidad. Pero bueno, por ahí hay que empezar. Entender que la gracia de Dios es la única que nos puede salvar. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora, habiendo establecido este punto de la gracia para ser salvos, la pregunta que puede saltar sobre todo en algunos creyentes o en algunas personas es, entonces, ¿no son importantes las obras? ¿No son importantes? Claro que sí, sí son importantes, pero no para salvación. Este es el énfasis que quiero que quede claro en este punto, sino como resultado de una salvación. Es importante que entendamos el lugar de las obras en la vida del cristiano. Las obras no son para justificarme delante de Dios. Las obras son resultado de la justificación que ya recibí de parte de Dios. No podemos hacer las cosas al revés. En la antigüedad, quien jalaba la carroza eran los caballos. No al revés, no podemos poner la carroza delante de los caballos. Quien impulsa esa carroza son los caballos. En la ilustración, los caballos representan nuestra salvación. Y ahora detrás de esa salvación podemos poner muchas cosas buenas para Dios, pero no se puede al revés. Tampoco puedes tomar un vaso de agua, primero poniendo el agua y después el vaso, se derrama. Lo que sustenta las buenas obras de un cristiano es la salvación. Así que es importante que podamos poner atención a este punto. Ahora, ¿cuál es el asunto? El versículo 10 de Efesios 2, primeramente Efesios 2, 8 y 9 nos habla de la importancia de la gracia, la importancia de la fe para poder ser salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero bueno, ¿las obras son importantes? ¿En verdad qué lugar tienen? Bueno, el versículo 10 lo explica. Dice, porque somos hechura suya. El énfasis está en la naturaleza nueva que Dios declara a aquellos que han tenido la gracia en su corazón. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿qué dice? Buenas obras. Entonces las buenas obras vienen como resultado de una verdadera salvación, no para ganar una salvación. Las buenas obras vienen como resultado de una verdadera salvación y dice la Biblia, no para allí. Primeramente nos hace énfasis que son obras hechas por Dios, creados, ¿verdad? Porque ya somos una nueva criatura en Él y dice que somos creados para buenas obras. Pero vean la segunda parte, las cuales, o sea, las buenas obras, las cuales Dios preparó, pasado, de antemano, pasado,
para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el énfasis? Que Dios es el que se va a encargar de que aún las obras que hacemos vengan de Él y no tengan nada que ver con nuestra gran sabiduría o lo que somos. Pablo dice que las obras que Dios está viendo en nosotros son resultado de la natural de una verdadera salvación por haber nacido de nuevo. Y esta nueva naturaleza nos hace nuevas criaturas con la capacidad de hacer buenas obras, pero no cualquier obra, sino emanada de mi imaginación, de mi deseo. No, es una obra, aquellas que ya Dios ha preparado de antemano para mí. Y eso significa que aún en esas obras no me puedo jactar, porque es Dios quien al final las ha puesto allí. Ahora, la implicación de esto, mis hermanos en Cristo, amada iglesia, la implicación de esto, andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, nos habla de la importancia de la Biblia en nuestras vidas, de la oración en nuestras vidas, del discipulado en nuestras vidas, del Espíritu Santo en nuestras vidas y de la iglesia local en nuestras vidas. Todo esto es importante para poder andar en las obras que Dios ha preparado de antemano para andar en ellas. Sí, mis amados hermanos, dije la iglesia local. Hoy estamos en una situación emergente, en una crisis, que por la gracia de Dios podemos nosotros seguir oyendo de su palabra a través de transmisiones por internet. Pero eso jamás va a quitar el valor y el papel y el diseño que Dios le dejó a la iglesia local. Y esperamos por la gracia de Dios que en cuanto termine esta tremenda crisis podamos volver a la estructura de la iglesia, el aula, el lugar, la familia que Dios diseñó para nuestro crecimiento y entendimiento de lo que Él es. Y las obras que Dios preparó de antemano no son un capricho de aquellos cristianos que quieren servir a Dios como les place. Tienen que ser conforme a las obras que Dios preparó de antemano. Y esas están en la Biblia e incluye todo lo que dije: la Biblia, la oración, el Espíritu Santo y la iglesia local. Así que esto es muy importante que lo entendamos, porque la iglesia en nuestro andar para con Dios tiene un papel y juega un lugar importantísimo. Ahora, habiendo establecido esta verdad de la gracia para la salvación y las obras como resultado de una verdadera salvación, vamos a ver ahora el reconocimiento de Dios a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, versículo 2. Y dice así: yo conozco tus obras. Así comenzó el texto. Y ya hablamos mucho de este punto. ¿Y qué le dice Dios a esta iglesia? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hago énfasis, dice que Dios reconoce que tu arduo trabajo. Y luego el versículo 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado, fíjense, arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Como lo dije en el principio, entre la carta de Éfeso, escrita por Pablo, y la carta de Juan a Éfeso, en Apocalipsis, hay una diferencia de 30 años. Así que Dios ya está reconociendo aquí, en Apocalipsis, que esta iglesia que se fundó por la gracia de Dios para ser salvos y que han sido hechura suya para andar en buenas obras, en las obras que Dios preparó de antemano, ellos las han vivido por 30 años.
Y ahora les reconoce esta verdad y les reconoce 2 veces trabajo arduo por, ¿qué dice? Amor de mi nombre. Es una iglesia grandemente trabajadora. Es una iglesia que sabía lo que era el trabajo para Dios. Es la iglesia de la siembra. Ahora, arduo trabajo. Arduo trabajo enfatiza la Escritura. 2 veces en estos pasajes, 2 veces enfatiza la idea de un trabajo arduo, un trabajo que nos hace sudar. Ese trabajo de estar 12 horas bajo el sol, que al llegar a casa no sabes si te duermes, te bañas o comes o solo te duermes. De ese trabajo está hablando aquí, un trabajo que te agota, un trabajo que hace en verdad desgastar el cuerpo. Esto es lo que Dios reconoce de esta iglesia, una iglesia trabajadora, una iglesia ejemplar, que estuvo siempre al pie del cañón desde que el Señor ascendió al cielo. Vemos el trabajo de esta iglesia en el libro de los Hechos, una iglesia que trabajó, estoy hablando de la era, ¿verdad?, de la primera época, una iglesia trabajadora, pero la iglesia local de Éfeso, la que fundó Pablo en esta ciudad, también es una iglesia que hizo mucho. Así que, ¿qué podemos decir de Éfeso? Éfeso fue una iglesia con muchas buenas obras por amor a Dios. Dios reconoce el trabajo de los fieles cristianos. Dios reconoce tu fidelidad, mi hermano. No es algo que se quede en el olvido. Dios tiene buena memoria y Él sabe cuando un cristiano, desde que lo aceptó, yo no sé quién está escuchando y cuántos años tienes de cristiano. Algunos están escuchándome y tienen quizás 5 años de cristianos, quizás 10, quizás 20. Bueno, Dios sabe cómo te has conducido en el servicio a Dios estos años. Y quiero decirte que no hay nada que Dios no tome en cuenta de tu fidelidad. Y vemos que en la iglesia de Éfeso, después de 30 años, Dios les dice, oigan, yo reconozco que han sido una iglesia que trabaja arduamente para mí, arduamente para ser fiel. Éfeso también, y Dios lo dice aquí, también Dios no ignora eso. Es una iglesia sufrida, paciente y separada. O sea, la iglesia de Éfeso fue una iglesia que sufrió y Dios le reconoce ese sufrimiento. Entonces, si tú has sufrido por Dios, Dios lo reconoce, Dios no lo ignora. Era una iglesia paciente porque mantuvo su actitud de fidelidad a pesar de estos años difíciles. Cuando los apóstoles murieron, hubo una etapa difícil porque se perdió la autoridad, hubo un vacío porque ya no estaban aquellos que físicamente habían estado con el Señor, y es cuando empezó en verdad la guerra espiritual dentro de la iglesia. Y bueno, ellos fueron pacientes y una iglesia separada, porque dice el texto que probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia local que no sucumbía ante los movimientos de lidercillos, cabecillas de sectas que querían enseñorearse de las iglesias. Y la Biblia nos da ejemplos, como en 3 de Juan menciona un nombre, pero el énfasis que quiero hacer es que Dios reconoce todo el esfuerzo de esta iglesia. El Señor les da otro reconocimiento. Y aquí vamos a brincarnos, porque en los versículos 4 y 5 vamos en la tercera transmisión que hablemos de la iglesia agotada de Éfeso, ¿verdad? Vamos a explicar bien estos versículos donde ya explica por qué fue una iglesia que se agotó. Pero ahorita vamos a brincar al versículo 6, donde vuelve a reconocer otra cualidad. ¿Y cuál fue la cualidad que Dios dice? Pero, porque en los versículos 4 y 5 Dios ya le recrimina en lo que ella había fallado. Y así va a ser con cada carta. Dios va a decirles lo que necesitan, les va a reconocer lo que han hecho, les va a decir sus carencias y después su exhortación a arrepentirse. Pero bueno, en este caso vemos que a partir del versículo 6 retoma una cualidad de esta iglesia. Y le dice Dios a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:6, le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras
de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Otra vez. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, increíble, porque cuando vemos las palabras de Dios en la Biblia, vemos cómo Él considera aborrecer como una virtud en este contexto. Le reconoce a la iglesia de Éfeso como una virtud el aborrecer las obras de los Nicolaitas. Entonces, lo más importante es hacernos la pregunta, ¿qué es Nicolaita? Porque la Biblia dice que Dios reconoció en la iglesia de Éfeso como una virtud que aborrecieran las obras, acuérdense que estamos hablando de eso, las obras de los Nicolaitas. Pues, ¿qué hacían estos hombres? ¿Quiénes eran los Nicolaitas? ¿Qué es Nicolaita? Bueno, ¿qué podemos decir de la palabra Nicolaita? Es una palabra compuesta de dos vocablos griegos que se transliteraron, es decir, se tomaron casi como estaban en el griego y se pasaron al español. Y esta palabra, como ya lo dije, está compuesta de dos palabras griegas. Esto es lo importante, entender que se transliteró y se pasó así al español. ¿Cuáles son las dos palabras? La primera palabra que compone la palabra Nicolaita es Nico, que significa conquistador o contra. O sea, cuando decimos Nico, estamos diciendo conquistador o contra. La otra palabra, laita, es del griego laos, que significa laico o pueblo. Nosotros en nuestro lenguaje cultural general usamos la palabra laico, por ejemplo, cuando hablamos de la escuela, ¿no? Decimos la educación es laica, es decir, se ha conectado con la cuestión de que no es religiosa, que no tiene nada que ver con una filosofía teológica, la educación, eso es laico, pero en el sentido estricto de la palabra significa pueblo. Entonces, Nico, contra o conquistador. Laita viene de la palabra griega laos, que significa laico o pueblo, uniendo la idea de la palabra compuesta ya Nicolaita. La idea es conquistador de laicos o contra laicos, o conquistador del pueblo o contra el pueblo. Nicolaita, la idea es ciertas personas que estaban haciendo obras con la idea de estar conquistando al pueblo o estando en contra del pueblo, y en el contexto estamos hablando del pueblo de Dios, de las personas que se allegaban a la fe del evangelio. Estas personas eran personas que Dios aborrecía y que reconoce que esta iglesia de Éfeso también. Ahora, ¿cuál es el asunto histórico? Ya desde el comienzo de la iglesia, cuando la iglesia empezó a formarse, también empezó la práctica de querer separar el liderazgo espiritual de la iglesia del pueblo común y corriente de la iglesia. Y empezó a formarse un grupo en donde querían formar una élite privilegiada que estaba sobre el general del pueblo. Esta élite se le consideraba como el clero. Y la idea era hacer creer que solo un grupo pequeño de personas podían entender la Biblia y solo un grupo pequeño de personas podían enseñar la Biblia. Eso es un nicolaíta, una persona que piensa que necesita que alguien preparado, no sé, por el griego, el hebreo,
por una situación sobrenatural que tiene un poder que no cualquiera tiene para enseñar. Eso es nicolaíta. Y la Biblia dice que Dios lo aborrece, porque la Biblia fue hecha para ti y para mí, para el pueblo. Dios dejó este precioso libro para que tú y yo, por el poder del Espíritu Santo, cumpliendo con su gracia en nuestro corazón, entendamos la Biblia. Otra cosa son los dones del Espíritu, otra cosa, ¿verdad?, son los ministerios. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de esta idea de que la Biblia es un libro cerrado y que cuidado, porque si tú la lees no vas a entender, necesitas que alguien te diga. Entonces caemos en manos del hombre, caemos en manos de los nicolaítas. Y eso es lo que Dios desde el primer siglo, fíjense, Dios ya sabía que el enemigo, Satanás, estaba fraguando una estrategia para separar a la gente común de la verdad de la Biblia y poder controlar la información de la verdad a través de un grupo que de forma deshonesta, a través de los años, por la guerra espiritual, empezaron a controlar la información. Es una división en el pueblo de Dios que Dios mismo aborrece, o sea, nicolaíta. Nicolaíta es una división en el pueblo de Dios que Dios mismo aborrece. Esto es importante. Clero y laico divididos, Dios lo aborrece. No existe esa división delante de Dios. Ningún pastor, ningún misionero, ningún líder cristiano está arriba de los demás cristianos. Eso es una doctrina nicolaíta. No, él es intocable. No, lo que él dice es palabra de Dios. Mucho cuidado con eso, porque la Biblia lo aborrece, Dios lo aborrece. Pero una virtud de esta iglesia de Éfeso es que también se oponía a esta tendencia en la práctica de una élite privilegiada. Ahora, quiero dar una reflexión sobre la verdad de lo que debe de ser el ejemplo de un líder espiritual. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, Pedro, un siervo de Dios, sabiendo que iba a venir toda esta doctrina nicolaíta y se iba a apoderar del cristianismo, de la cristiandad, Dios por el Espíritu Santo nos ha dejado el modelo de los verdaderos siervos de Dios. Y con vergüenza lo digo, anhelo yo poder cumplir con estas cualidades. Pero dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Está hablando Pedro. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Está uniéndose en humildad. No se está poniendo por encima de los demás ancianos, que en el contexto aquí son pastores. Está diciendo: yo, anciano como ustedes, y que he participado y participo de la misma bendición que ustedes, que va a ser revelada, dice, aquí los exhorta: apacentad la grey de Dios, que es la función de un pastor. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y cómo dice? Cuidando de ella, no por fuerza. Ningún llamado a Dios, y en especial el pastorado, puede hacerse por fuerza, obligado. Ay, qué flojera, tengo que enseñar la Biblia, ¿verdad? Qué triste cuando sucede eso. Dice, sino voluntariamente. No, fíjense, por ganancia deshonesta, como si se viera como un empleo, como una meta económica de sacar ventaja. Dice, sino con ánimo pronto. Y luego dice, no como teniendo señorío. Nada de nicolaísmo. Nada de que yo estoy por arriba de ti. Cállese, usted no diga nada, usted no opina. Yo soy la autoridad, yo digo esto. Usted no está para decirme qué hay que hacer. Eso es un peligro. Y Pedro, hace 2000 años, advierte:
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esa es la parte que en verdad es lo más difícil, que solo por gracia, como hemos visto en Efesios, se puede lograr. Y luego después Dios dice, y cuando el príncipe de los pastores, dejé este versículo para que entendamos que en el contexto está hablando de la función de los pastores. Y cuando el príncipe de los pastores, se manifieste, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí me faltó. Creo yo que eso dice. Ni sé si eso dice, pero según en mi corazón, eso dice. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que la Biblia nos deja claro que el nicolaísmo es una práctica que Dios aborrece y que nosotros como cristianos de corazón que queremos agradar a Dios, tenemos que entender que la sencillez de la verdad del Evangelio es la que debe gobernar las relaciones entre los cristianos, ya sean líderes cristianos o sean ovejas de la iglesia. Así que aquí vemos el modelo de liderazgo bíblico. En resumen, ¿qué podemos decir de la iglesia de Éfeso? Fue una iglesia magnífica. Fue la iglesia de la gran siembra de la palabra de Dios, como lo vimos en la parábola del sembrador. Eso es lo que podemos ver. Una iglesia que Dios le reconoció muchas cosas. Y para terminar, nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, espera de nosotros ser una iglesia que se mueve por gracia. Y Dios hasta el día de hoy espera ser una iglesia de trabajo, un arduo trabajo, que lo hacemos por amor a Él, que lo hacemos convencidos de su gracia en nosotros. Y hoy en día Dios está queriendo que tú y yo examinemos lo que está dentro de nosotros. Y por eso quiero terminar primeramente dirigiéndome a aquellas personas que están escuchando y que no han recibido la gracia de Dios en sus corazones. Quizás has creído que tu religión o tu práctica religiosa, ya sea un bautismo, alguna participación de tu grupo, te ha hecho salvo. Déjame decirte por la palabra de Dios que la gracia de Dios es recibir solamente la obra perfecta y completa de Cristo por ti en la cruz. Si hay alguien que está escuchándome y que no se ha identificado con la sangre de Cristo, que no tiene la certeza de que su alma se vaya al cielo, lo puedes hacer ahorita. ¿Cómo? Por medio de la fe, como dice Efesios. Una fe que tiene que venir de tu corazón, creyendo el testimonio del amor de Dios en la cruz por ti y pidiéndole en una oración que te perdone tus pecados, que reconoces a Cristo como único y suficiente Salvador y lo invitas a tu corazón. Voy a hacer esta oración y yo te invito que tú estás allí escuchando, allí donde estás, en tu corazón, dirígete a Dios, cree lo que vas a pedirle y voy a hacer esta oración para salvación, para que tú te apropies la gracia de Dios, para que tú le pidas perdón a Dios. Así que allí les invito a que cerremos nuestros ojos y repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y que como consecuencia estoy muerto. Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que tú cargaste con todos mis pecados en la cruz. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te invito a mi corazón. Te invito a mi vida. Sálvame en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte, no por lo que yo diga, sino por lo que dice la Biblia, que tú has recibido por fe la gracia de Dios. Lo importante es que lo hayas hecho convencido.
Y aunque tú pienses que es muy sencillo, quien cargó con tus pecados fue Jesucristo en la cruz. Y ahora dice la Biblia que eres nueva criatura. Dice también 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si tú has aceptado a Jesucristo, lo has invitado a tu corazón, tienes la vida. Si no lo has hecho y después quieres hacerlo, está bien. Solo te animo a que medites muy bien sobre la importancia de entender que la gracia de Dios es el único medio para la salvación. Y bueno, como cristianos, un encuentro personal con Jesucristo tiene que traer como consecuencia buenas obras. Y nuestra iglesia debe de tener claro en nuestro corazón, en su corazón, hermanos, la importancia de que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está esperando que vivamos una vida en hechura a las obras que Él ha preparado de antemano. Así que nunca olvidemos que su mano poderosa está sobre nosotros y nos quiere usar. Él está en medio de nosotros, como veíamos también en la cualidad. Él nos tiene en su mano y todo como resultado de un amor, producto de lo que Él hizo en nosotros. Así que yo les animo, mis hermanos, a que ya sea que podamos reunirnos o que todavía sigamos en esta terrible situación, mantengamos un corazón cuidando que Dios nos ayude a estar en aquellas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Les animo a estar orando, a estar pendientes de todo lo que Dios quiere que estemos haciendo. Y bueno, ya Dios nos dirá el tiempo en que podremos nuevamente reunirnos sin ningún problema. Dios me los bendiga, hermanos, y que Dios nos guíe en todo. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.